Viene nuestra segunda hora de transmisión y esta vez en Comercio TV en pantalla, día 2 de febrero, Ali. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes, recibirles con toda la información del ámbito político y también internacional. Esta hora es política, de todos los detalles que ha sucedido en el Ecuador y el mundo entero, y evidentemente, pues claro, tendremos también en nuestro segmento conocer a los candidatos, esta vez a asambleístas. Muy bien, también es súper importante conocer cuáles son las propuestas, ¿no? Las propuestas de ley sobre todo, qué es la función del legislador. Hoy le tendremos a Jorge Pinto de Creo, un poco para conocerle los detalles, las propuestas que plantean los diferentes personajes que quieren ser parte de la política de nuestro país. Estamos ya a pocos días, este domingo se cumplirán las elecciones, así que es importante que usted conozca las propuestas de los que vamos a elegir, ¿no? Sin duda. Así que les invitamos a que nos acompañen, tenemos 60 minutos para que usted esté bien informado. Les contamos que esta semana la Asamblea recibirá un nuevo proyecto económico urgente por parte del Ejecutivo, en el que se pretende reformar el Código Monetario y también financiero. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, informó que esta semana se entregará a la Asamblea Nacional el proyecto de económico urgente que propone reformas al Código Monetario y Financiero. Estamos a la expectativa de poder recibirlo y luego se dará el trámite correspondiente, que es ser aprobado por el CAL, para luego ser remitido a una comisión, quizá la de régimen económico o desarrollo económico, y luego de eso pase con un informe al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea debatido. Pero, ¿qué reformas incluyen? Marco López, delegado de la Presidencia en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lo explica. Lo que se está planteando es separar la política monetaria de la política crediticia y financiera. Asegura que con esto se pretende evitar tentaciones de cualquier gobierno de turno. Hoy la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera está dirigida por el ministro de Finanzas. Él la preside y por lo tanto en el momento en que hay un problema de liquidez va a preferir siempre ir hacia la caja fiscal. Para conseguirlo se propone autonomía. Hay que dejar dos cuerpos colegiados en este caso, el directorio del Banco Central y la Junta de Regulación Financiera, de una manera de tal manera que sean autónomos técnicamente. Sobre la independencia del Banco Central se refirió lo siguiente. El Banco Central va a continuar siendo parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no hay ninguna contravención a la Constitución. Dichas reformas son parte de los acuerdos que el gobierno estableció con el Fondo Monetario Internacional a cambio de créditos, informó Valeria Navarro. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional continúa buscando una solución para recuperar el dinero del fondo de pensiones, problema que se generó por inversiones en dos empresas que son de propiedad de Jorge Cherres. Veamos. Es la primera ocasión a la que acude Jorge Cherres a una mesa técnica convocada por las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Lo hizo mediante medios telemáticos con sus dos abogados, una reunión que dejó más dudas que certezas al ISPOL. Es la respuesta que está ahí concretamente, más allá de las palabras. No tengo la transferencia. Él sabe muy bien cuáles son nuestras cuentas en el Banco Central del Ecuador. Lo único concreto es que las autoridades exigen el pago en efectivo como se invirtió en la compra de bonos del estado de deuda interna y externa, pago de los vencimientos de las dos empresas de Cherres con el ISPOL. Las operaciones supuestamente irregulares superan los 693 millones de dólares. Más de 210 millones de dólares en vencimientos. Tenemos 20 millones que no cumplió en la fecha que debía haber honrado el pago de los intereses. En la reunión privada se conoció que Cherres argumentó que el Estado ha reestructurado la deuda, criterio contrario al del subsecretario de Crédito Público que estuvo presente en la reunión virtual. El Estado ecuatoriano ha honrado su deuda y ha pagado puntualmente a los acreedores. ¿Por qué usted no ha pagado al ISPOL? Lo que se llegó a un acuerdo es que se efectuará una segunda reunión, mientras que el Instituto de la Seguridad Social de la Policía continúa buscando una solución al problema generado por inversiones extrabursátiles que se realizaron con fondos de la entidad desde el 2014. Es un problema también del sistema bursátil ecuatoriano. Esto nos deja ver las debilidades que tiene este sistema. Informó Priscila Cadena.
Y a 5 días del crimen del presentador Efraín Ruales no hay detenidos, pero sí el análisis de cientos de videos del recorrido de la víctima en su vehículo y del carro en el que se movilizaban los sicarios. Este martes habrá un plantón denominado Contra la Muerte y la Inseguridad. Para la Policía Nacional, la investigación del crimen de Efraín Ruales no ha sido nada fácil. Tienen muchas pistas, ya no 5 sino 8 hipótesis según las autoridades y cientos de videos. Desde el momento en que llegó la víctima la mañana del pasado miércoles al gimnasio en el norte de Guayaquil. Esto registró, por ejemplo, el circuito cerrado de La Garita. También existen imágenes de cámaras de empresas, viviendas, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y del ECO 911. Todo es analizado según el comandante subrogante de la zona 8. Son muchas hipótesis que manejamos. Mientras no tengamos algo concreto, algo oficial, muy difícilmente lo podemos decir. Y ya tienen el perfil de las personas que conducían el carro. Entre ellas una mujer que iba en el volante, según las imágenes captadas por otras cámaras en sitios en los que se han presentado asesinatos con la misma modalidad. Y estuvo también ese automotor. Sería la misma ciudadana que utilizó guantes y abandonó con otro sujeto el carro que se utilizó en el crimen del presentador, pero con placa cambiada. Y se fue robado el 6 de enero en la Ciudadela Guayacanes. Hay diferentes situaciones complejas, como por ejemplo las huellas dactilares, muchas cosas que se pueden ver dentro de un vehículo que ha sido el causante o el móvil de este tipo de problemas. Entenderás que lo incendiaron, entonces eso opacó un poco la parte de sacar algunas pruebas, algunos indicios, pero ellos sí continúan en todo eso. En los próximos días, la Fiscalía llamará a rendir versiones a familiares, amigos y compañeros del comunicador, mientras que para ese martes 12 de febrero varias organizaciones sociales han convocado un gran plantón denominado Contra la Muerte y la Inseguridad en el exterior de la Fiscalía Provincial del Guayas, informó Charlie Pisa. La CONAI y representantes indígenas solicitan al COE Nacional Luz Verde para el retorno a clases presenciales, esto en Pastaza. Dicen que los estudiantes de las nacionalidades tienen serias dificultades por falta de internet. Veamos. Que están preocupados por la situación, dicen. Es por ello que llegaron hasta Quito. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y representantes de comunidades indígenas de Pastaza entregaron al COE Nacional la propuesta del plan de retorno a clases presenciales en la nacionalidad shuar. El pedido, dicen, se adecua a la realidad territorial y es que los estudiantes tienen serias limitaciones en las zonas indígenas. ¿Por qué? Porque en la nacionalidad shuar de Pastaza, primeramente, no existe internet en todos los centros educativos. Tampoco existe cobertura y tampoco existen centros de cómputo o computadoras. La propuesta incluye protocolos de bioseguridad, afirman. Estamos adecuando todas las condiciones sanitarias para que no exista de pronto algún contagio. Además mencionan que están utilizando medicina ancestral para evitar y prevenir contagios, que la educación en esas zonas shuar se ha declarado en emergencia, afirman, y que no tienen más opción de regresar de manera presencial. Pero en nuestras comunidades, absolutamente nula, no existen los sistemas tecnológicos. El pedido será analizado por el COE Nacional, informó Marilyn Jaramillo. Nos vamos a un corte. Al retornar les contamos que inició la entrega del material electoral en las zonas selváticas de Pastaza. Los detalles le contamos al volver. Decisión Electoral 2021. Y ya han arribado a nuestro país algunos observadores del Parlasur quienes vigilarán el proceso electoral del domingo 7 de febrero. Ellos darán informes sobre su veeduría al Consejo Nacional Electoral. Este martes arribarán a nuestro país miembros del Observatorio de la Democracia del Parlasur, quienes estarán junto a representantes de otras misiones en las elecciones generales del 7 de febrero. Nos interesa que rápidamente se puedan, las actas que tengan difusión pública, desde el momento que, digamos, el ciudadano vote y desde el momento que ese acta es conocida, debería ser un elemento público. Son al menos 18 personas entre parlamentarios y técnicos que se dividirán en los principales puntos de Ecuador para precautelar, según indica el jefe de la misión, que se respete la voluntad popular. Todos tienen que estar con un compromiso muy fuerte. Sería bueno que cada candidato lo haga, de que va a respetar
el resultado que diga, digamos, oficialmente el CNE, sea cual fuere. El viernes que viene estaremos haciendo un informe preliminar, el domingo en la noche haremos un informe oral y después el lunes a la mañana ya le entregaremos al CNE nuestro primer informe provisional. Prevén quedarse en territorio nacional hasta 3 días después de los comicios y verificar que todo esté en orden, informó Adriana Peralta. Reformar el modelo público de gestión hospitalaria y reactivar la economía a través del agro son las principales propuestas de Francisco Andino, candidato a la Asamblea Nacional. Por Juntos Podemos es la lista 33. Veamos. Hola, Jorge, ¿cómo vas? No es nuevo en la dirigencia gremial, tampoco en la función pública. Cofundador del Movimiento Blanco en Guayaquil, el epidemiólogo Francisco Andino afirma tener la vacuna para un país en terapia intensiva. Un acceso universal de medicamentos porque es lo que hace falta. Derribar la tabla de consumo porque son parte de los problemas fundamentales del VIH, ITS, tuberculosis. Hemos luchado también por un nuevo Código Orgánico de la Salud y lo hicimos sin cálculo político con Poli Ugarte. Presentamos una alternativa a la Asamblea, la cual perdió, precisamente por estos conceptos del reparto que hay del sector salud. Candidato a asambleísta por Juntos Podemos, lista 33. Sabe que eso por estos días es camisa de 11 varas, pero tiene claro el síntoma. Todos los ecuatorianos están asqueados de la política, de la politiquería. Yo quiero ir a tu barrio para que hagas una asamblea barrial. Y esa asamblea barrial se transforma en asamblea cantonal, y esa asamblea cantonal en parlamento provincial, y ese parlamento provincial en un gran parlamento nacional, gobernar con la gente. Larga trayectoria en el Hospital de Infectología. Fue ministro de Salud en 2003 y es integrante de la mesa del COE cantonal. No se puede capitalizar la desgracia, la muerte, la enfermedad, pero sí el ánimo fundamental de decirle basta a la corrupción. Dice que desde el Parlamento no solo propondrá actualizar el Código de la Salud. Y es tan lábil nuestro proceso productivo y económico y de empleo que genera la necesidad de cambiar la parte estructural. Vicentino con mucho orgullo apostilla que él sí tiene la conciencia y las manos limpias. Y mi madre lo único que nos enseñó es educarnos, no llevar nada de lo que no te pertenece. Informó Jorge Escobar. Y el Ejército inició el ingreso del material electoral en las zonas selváticas desde este lunes con una semana de anticipación. Los coordinadores de los 32 recintos que están en esa región fronteriza con el Perú llevan raciones para poder alimentarse hasta su salida después del día del proceso electoral. 32 coordinadores de recinto del CNE, acompañados de personal militar y policial encargados de la seguridad del proceso electoral, comenzaron su ingreso a zonas electorales del interior selvático y cordón fronterizo de Pastaza, siendo la primera provincia en hacerlo en la región amazónica. Su traslado se hace en 2 helicópteros, 2 aviones y una avioneta del Grupo Aéreo del Ejército. Además, esta provincia fue la primera en recibir las papeletas para parlamentarios andinos. Se van a trasladar a las 32 comunidades del interior, 71 mesas que tenemos allá con las papeletas completas, es decir, con las 4 papeletas. Además, en este paquete electoral está un kit de bioseguridad. Previamente, todo el personal, funcionarios como militares y policías, se sometieron al triaje para verificar su estado de salud. El personal electoral se sometió a una prueba para COVID-19. Mediante un documento médico avalizado por el Ministerio de Salud, en las cuales ya no han dotado positivo, pueden ser partícipes como coordinadores. El viaje con una semana de anticipación es obligado, debido a que a 20 de las 32 zonas electorales no se ingresó antes por falta de recursos para contratar los vuelos, sin que se haya podido notificar ni capacitar a los miembros de las juntas receptoras del voto. Los coordinadores van abastecidos de una ración alimenticia, pero deberán permanecer en la selva, donde es difícil conseguir víveres o locales de comida hasta después del domingo, día de las elecciones. Pero de todas maneras es para que hagan un intercambio allá en la comunidad y que puedan abastecerse de alguna manera. Los militares han previsto 3 rutas para la distribución del material electoral, que en el caso de Pastaza esperan cubrirlas hasta el miércoles. Y el día miércoles, a partir del día miércoles, toda la provincia de Morona, Santiago. Informó Anabel Belín.
7:23 en la mañana, es tiempo de conocer a los candidatos a la Asamblea Nacional. Esta semana es una semana crucial y evidentemente nosotros como parte de la responsabilidad como medio que somos es conocer a los candidatos. Jorge Pinto está invitado acá, está en nuestros estudios, él es candidato por Creo. Señor Pinto, buenos días, pues ¿cómo estamos? Bienvenido acá a las instalaciones de Televicentro. Espero que en esta mañana fría estemos predispuestos para contestar algunas inquietudes. Por supuesto, Roberto, buenos días, y a todas las personas que nos ven esta mañana, muchísimas gracias por este espacio y estamos muy contentos, animosos, seguimos trabajando en esta campaña que ya se acerca el final de la campaña y se viene la votación el 7 de febrero, donde estamos seguros que Guillermo Lasso resultará el ganador de esta contienda. Estamos en la recta final. Bueno, vamos con las propuestas suyas. O sea, en caso de llegar a la Asamblea, las propuestas, ¿cuáles son los ejes de trabajo? ¿Cómo está establecido todo esto? Bueno, por supuesto, nosotros estamos proponiendo crear una ley de oportunidades laborales. Ya. No vamos a topar el Código de Trabajo tal como está, ese código se queda tal como está, pero ese código le sirve solamente a 3 ecuatorianos de cada 10. Los otros 7 no tienen trabajo, no tienen empleo, no tienen cómo llevarle el pan de cada día a sus hogares. Y para esa gente, para esos ecuatorianos que no tienen trabajo, que no encuentran oportunidades en este país, vamos a crear esta ley de oportunidades laborales, donde vamos a permitirles incluso a los jóvenes que puedan trabajar. Mira, yo recuerdo, en mis tiempos yo podía trabajar y estudiar. Con el correísmo eso se terminó, se le prohibió a los jóvenes que trabajen, mucho más allá, se les impuso lo que tienen que estudiar. Hoy los jóvenes van a poder trabajar mientras estudian, ganando esa experiencia tan valiosa para cuando se gradúen de la universidad puedan llegar a un trabajo o puedan emprender su propia empresa para generar más empleo en nuestro país. ¿A qué edad comenzó a trabajar, candidato? La verdad, yo tuve mi primer trabajo a los 16 años. Yo trabajaba en vacaciones cuando estaba en el Colegio Montúfar. Yo trabajé en una empresa de comida rápida famosa acá en Ecuador y luego trabajé en una pizzería también famosa acá en el Ecuador en mis siguientes vacaciones. Yo trabajaba y estudiaba porque vengo de una familia de comerciantes que han trabajado toda la vida y me enseñaron a trabajar desde muy niño. Y me enseñaron a que las cosas no se regalan, que uno tiene que ganarse el pan de cada día trabajando y que uno valora las cosas cuando trabaja, cuando se las trabaja bien. Esas eran las épocas que nos dejaban trabajar, usted está en lo correcto. Así Yo es. también comencé muy temprano, a los 15, trabajando y estudiando, que es la manera de ir pues agarrando un espíritu distinto. Ya que nos metimos en esta tónica de las propuestas y sobre todo las reformas, ya nos quedó claro el tema de la reforma del trabajo, pero hablemos de las otras. En caso de llegar también hay pendientes, la tributaria, la de la seguridad social. ¿Qué postura tienen ustedes? Por supuesto, primero tenemos que transparentar las cuentas del IES, del Seguro Social. Es increíble que durante todos estos años el IES, el Seguro Social, haya sido la caja chica del gobierno. No puede ser que los afiliados, quienes pagamos el seguro, ni siquiera tengamos voz y voto dentro del Seguro Social. Lo que vamos a hacer nosotros es permitirles a los afiliados a que sean ellos los que manejen el Seguro Social. Y por supuesto, el gobierno tiene que ser parte de esta mesa directiva, pero como veedor, para evitar casos de corrupción. Pero mucho más allá de eso, no puede ser posible que cada vez que el gobierno necesite dinero, le meta la mano al Seguro Social y luego ni siquiera se sepa dónde está esa plata. ¿Qué se hizo con esa plata? Los ciudadanos, los asegurados, las personas que pagan al IES son quienes tienen que tener el control. Y esto sí tiene que estar, por supuesto, insisto, con una veeduría del gobierno, pero se tiene que transparentar las cuentas y hacer una reforma para que no se pueda repetir estos casos de medicinas con sobreprecios pudriéndose en una bodega de un hospital. ¿Y en el tema tributario qué vamos a hacer? Menos impuestos para los ecuatorianos. Miren, ¿qué sucede en este momento? Las pequeñas empresas o quienes son considerados pequeñas empresas, hoy aparte de pagarle el IVA al Estado, tienen que pagarle un 2% adicional sobre las ventas brutas. Esto es un absurdo. Cada vez les ahorcamos más a los ecuatorianos, les estamos ahorcando hasta que ya las empresas no pueden y terminan quebrando. Nosotros estamos muy por debajo de países vecinos como Colombia, Perú, Chile en el tema de emprendimiento, porque por supuesto nosotros tenemos una tramitología muy extensa, muy amplia y de paso tenemos muchos impuestos aranceles que se le impone al emprendedor y por eso es que los emprendimientos en el primer año quiebran. Lo que nosotros vamos a hacer es bajar esa tramitología y evitar que se pague tanto impuesto para que en vez de darle al Estado la plata, en vez de darle a los gobiernos seccionales la plata, porque lo que se está haciendo es pagarle al Estado y por doble vía le pagamos al gobierno seccional con las patentes y el resto de permisos. Le vamos a permitir al emprendedor que crezca y ojalá esos emprendedores algún día sean grandes empresarios que creen fuentes de empleo en nuestro país.
En el tema de la fiscalización, hay que meterse por ese Yo lado. creo que le quedamos debiendo al país la asamblea que sale y la asamblea anterior, donde por supuesto en la anterior a la que está saliendo todo tema de fiscalización era bloqueado con más de 100 asambleístas correístas. En esta asamblea los correístas y los morenistas se unían para evitar también la fiscalización. Esta asamblea va a tener una tónica completamente diferente y es por eso que vamos a recuperar la confianza de los ecuatorianos. Ya no nos vamos a quedar en el 2% donde los asambleístas se repartían los hospitales y la gente se dio cuenta de que ellos estaban ahí solo por sus intereses, con ciertas y honrosas excepciones que realmente trabajaron por el país. Esta asamblea va a tener muchísima diversidad y por supuesto el bloque más grande seguros nosotros, que será el de Creo, se sentará a conversar con todos los ecuatorianos que quieran el bienestar para el país. Oiga, y en el tema de la corrupción, porque también hablemos de los temas de la corrupción, no solamente en el Estado, pues en el tema del Ejecutivo, en el tema de los anteriores gobiernos. Aquí, desde la Asamblea, se han impulsado temas de corrupción, por eso hay sentenciados, todos los temas de investigación. ¿Qué hacer con este tema de la corrupción en la Asamblea? Por supuesto, son 65 asambleístas, ¿no?, que tienen casos de expedientes de investigación. Algunos ya están por los techos, han salido huyendo del país, otros todavía estamos esperando a ver cuál va a ser el resultado de estas investigaciones y no podemos seguir más así. La corrupción ha dejado en soletas a nuestro país. El Ecuador es un país rico que produce dinero, pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque se nos llevan la plata los corruptos. Y después, por supuesto, están hablando desde Bélgica, desde otros países, atacando las nuevas propuestas cuando ellos no pudieron hacer lo correcto en nuestro país. Hoy es el momento de decirles a los ecuatorianos que con la corrupción no se puede tener medias tintas. Tiene que ser de frente y cortarle la mano a la corrupción. Tenemos que reestructurar el sistema de salud en nuestro país para evitar el reparto de hospitales y para eso nosotros tenemos a alguien con mucha experiencia en el equipo y es el candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero, quien trabajará conjuntamente con Guillermo Lasso, que tiene la experiencia para poder reestructurar todo el sistema de salud a nivel nacional, evitar los sobreprecios de medicinas. Mire, es increíble que cuando los afiliados van al IES les dan paracetamol o les dicen no tenemos medicinas, cuando se están pudriendo medicamentos que no eran necesarios comprar, pero claro, se dio el permiso que se compre por los sobreprecios, la ganancia extra que tienen los funcionarios y luego los medicamentos se pudren en las bodegas. Eso tiene que investigarse. Y claro, por supuesto, los asambleístas estamos ahí para cumplir dos funciones, no para repartirnos hospitales ni cargos públicos, para fiscalizar y legislar. Esas son nuestras funciones y se tiene que decirle a la ciudadanía transparentemente todos los días. Esto se está haciendo desde la Asamblea. Tiene que haber transparencia y la ciudadanía tiene que tener un acceso directo a las reuniones de la Asamblea para que sepa qué es lo que están haciendo sus asambleístas por quienes votaron. Bueno, hablando de la Asamblea, ya que topamos el tema, candidato, la Asamblea tiene una calificación de las más bajas, digamos, de los últimos, 14 años será, de las más bajas. Una imagen realmente terrible y una opinión ni le cuento. ¿Qué hacer en el caso de llegar como todo el bloque para mejorar esa imagen, para que la gente sienta que se está trabajando? Y le tomo un dato de lo que usted decía, candidato, hace un momento, de que la gente debe enterarse más. Bueno, la Asamblea tiene radio y tiene canal de televisión, pues, o sea, ¿qué más? Tenemos radio y tenemos canal de televisión. Lastimosamente, no toda la información que sucede en los internos de la Asamblea siempre salen al aire. Yo creo que hoy con estas armas telemáticas que tenemos, los celulares, el internet, creo que tenemos que ser un poco más transparentes y la gente, por supuesto, los ecuatorianos tenemos que estar más pendientes, también interesarnos en la política, saber qué hacen las personas que están trabajando por nosotros o que dicen estar trabajando por nosotros. Sin duda alguna, con un 2% de aceptación, que es una vergüenza para el país en la primera función del Estado. Nosotros tenemos que decirle a los ecuatorianos que sí es posible realizar una política decente. Por supuesto que es posible. Ustedes tienen que entender que ustedes nos eligen para trabajar por ustedes y nuestra función, nuestro trabajo es rendirle cuentas. Así que vamos a trabajar en equipo con todo el bloque de Creo e insisto, con todos aquellos asambleístas que quieran el bienestar para el país. Voy a hacer la pregunta del millón, porque hay que hacerla. En caso de que el candidato, su candidato, no llegue a la presidencia de la República, ¿cómo va a ser la postura que va a tener el bloque en general de Creo? ¿Le van a dar licencia al presidente que llegue? ¿Van a dar un tiempo necesario? Siempre se habla de 100 días, hablan de 50 días. ¿Cómo va a ser la postura del bloque? Hemos estado acostumbrados a gobernantes que entran a la presidencia y nos dicen es que heredamos los problemas del gobierno anterior. No, pues el que se mete para candidato a la presidencia no está heredando nada, va con soluciones. Esa es la diferencia de Guillermo Lasso y los asambleístas del cambio de Creo 21, y es que nosotros sabemos lo que vamos a hacer.
Bueno, en todo caso, si de darse esta posibilidad, esta hipótesis, que es una hipótesis que nosotros estamos seguros no va a pasar, nosotros trabajaremos por el bienestar del país y no vamos a esperar ni 100 días, ni un año, ni 2 años para exigirle resultados al gobierno. Nosotros tenemos que entender que el candidato que está preparado para ser presidente tiene que llegar con las soluciones, no echarle la culpa al gobierno anterior y sentarse a no hacer nada y esperar a ver qué sucede. Y finalmente, candidato, y esto es importantísimo que la ciudadanía lo conozca, porque muchas veces ya ha pasado la mala calificación, lo que ha sucedido en la Asamblea o en Legislativo, en este caso, es porque llegan candidatos o llegan personajes que ese momento, ya siendo candidatos, no tenían idea que era el Legislativo. Y cuando llegaron ya a ser asambleístas, en este caso, ahí recién comienzan a revisar ¿para qué estoy ahí sentado? ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes? ¿Les han capacitado? ¿Ustedes han tenido una amplia difusión de todo lo que es ser un asambleísta? Sí, definitivamente. Primero, si revisamos las listas de Creo, nos vamos a dar cuenta que los candidatos son personas capacitadas para poder estar en la Asamblea, para poder asumir esta función legislativa. Y las capacitaciones que nosotros hemos tenido son constantes. Como candidatos, para poder estar sentados ahí como candidatos, primero nos capacitaron, luego nos aprobaron. Y hoy estamos aquí tratando de representarles en la Asamblea, de llegar a la Asamblea, que estoy seguro que así va a ser, y formar un bloque fuerte que pueda trabajar por los ecuatorianos. Jorge Pinto, candidato a asambleísta, desearle todo el éxito, candidato, y que la semana, esta última semana, sea semana pues fuerte, de mucho trabajo, y el día domingo sabremos la decisión del soberano, como les encanta decir a los políticos, la ciudadanía. Muchísimas gracias y no se olviden, este 7 de febrero por el cambio, todo Creo 21. Muchas gracias. Gracias a Jorge Pinto. Es tiempo nosotros de hacer una breve pausa. Ya venimos con más en la edición de la mañana del Comercio TV. No se vayan. Decisión Electoral 2021. A pocos días de las elecciones continúa la emisión de cédulas de ciudadanía en todo el país. En Guayaquil se atendió a quienes habían agendado su cita por internet. La ciudadanía madrugó para realizar el trámite y obtener así este documento. Fueron los primeros en llegar a sacar su cédula de identidad. Madrugaron a la agencia principal del registro civil, ubicada en pleno centro de Guayaquil. La mayoría de los consultados no tenían agendada la cita. No he agendado, vine así nomás para ver si podía sacar la cédula. Porque está colapsado la red. ¿Qué le pasó con su cédula? A renovarla. No me permiten hacer ningún trámite. Porque yo reviso cada día la página para poder agendar y en ninguno de los registros civiles hay cupo. Antes de las 8 de la mañana se abrieron las puertas y bajo las respectivas medidas de bioseguridad ingresaron. Pero eso sí, solo los que tenían cita y personas vulnerables. No tenemos ningún colapso en la página, se apertura el turnero, la gente lo puede solicitar sin ningún problema, los grupos prioritarios, personas de tercera edad, mujeres en estado de gestación y ciudadanos con discapacidad se acercan directamente cualquier día y serán atendidos. Durante el fin de semana existieron aglomeraciones en todas las agencias. A decir del coordinador zonal 8 del registro civil, Andrés Fantoni, esto se dio por la extensión de horarios que estableció la institución ante las elecciones del próximo 7 de febrero. De lunes a viernes seguimos dando el servicio de cedulación previo agendamiento de turno que lo pueden hacer fácilmente por medio del portal web www.registrocivil.gov.es. El 6 de febrero y el domingo 7 de febrero de forma directa. Durante el fin de semana a nivel nacional se entregaron 18.400 cédulas. De este monto, 3.400 fueron emitidas en el puerto principal, informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos a contarles ahora que desde este día martes hasta el viernes, el Ministerio de Salud Pública inicia el proceso de pruebas rápidas del antígeno del COVID a los miembros de las juntas receptoras del voto que participarán en el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral pues aclaró que la toma de las muestras son voluntarias. Veamos. 280.000 pruebas rápidas de antígeno ha adquirido el Ministerio de Salud Pública para los ciudadanos que participarán como miembros de las juntas receptoras del voto en las elecciones de este 7 de febrero. Estas pruebas estarán disponibles en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública más cercano a su domicilio.
por lo cual invitamos a todos los miembros de la Junta Receptora del Voto a acudir en un horario de 8 a 5 de la tarde a realizarse las pruebas de antígeno y de manera gratuita. Hasta el viernes 5 de febrero se tomarán las muestras. Para conocer los centros de salud del país donde pueden acudir, ingrese a la página web www.salud.gov.es. Hay que recordar que es obligación asistir a la Junta Receptora del Voto. Sin embargo, la prueba es opcional. No es obligatorio para los miembros de juntas receptoras del voto ni para los delegados políticos hacerse la prueba. Respetuosos, como siempre, de las competencias de las diferentes instituciones del Estado, el CNE ha dispuesto que este plan no sea obligatorio, por lo tanto tiene la característica de opcional. Sin embargo, llamamos a la conciencia de los miembros de las juntas receptoras del voto para que usen este plan que, vuelvo a insistir, es gratuito. Quienes den resultado positivo no podrán participar en la jornada electoral, pues al ser considerados casos confirmados con COVID-19, deberán cumplir con el aislamiento domiciliario de al menos 10 días. Para las personas que tengan síntomas o que cuenten con riesgo de que estén contagiados pueden hacerse las pruebas y si el Ministerio de Salud Pública les da el descanso médico, podrían exonerar la multa por no presentarse a la Junta Receptora del Voto. Pero insisto, es opcional. Si es obligación no presentarse, ya que incurriría en una multa. La multa por no formar parte de la Junta Receptora del Voto es del 15% del salario básico unificado, es decir, $60, y por no sufragar el 10%, es decir, $40. Informó Roselena Vázquez. La empresa eléctrica Quito, como la empresa de agua potable y saneamiento, instan a ustedes, ciudadanos, a que mantengan cuentas vencidas para que lleguen a acuerdos de pago con las respectivas instituciones. La finalidad es que el servicio de energía o de agua potable no sea suspendida. Veamos. La ley humanitaria permitió que durante el estado de excepción no se prive por falta de pago de cualquier servicio básico a la ciudadanía. Ese plazo venció el 13 de noviembre pasado. Sin embargo, el MAPS Agua de Quito no lo hizo en esa fecha, sino la intención, el objetivo primordial era socializar con todos y cada uno de nuestros clientes para que se acerquen a formular acuerdos de pago. Igual situación la practicó la empresa eléctrica Quito, por lo que aseguran que la respuesta de llegar a acuerdos de pago fue bien recibida por las personas. Noviembre, diciembre y enero lo que hemos hecho es entregar varias notificaciones a los clientes, recordándoles estos valores pendientes. De esta manera, recién desde esta semana se procederá con quienes no hayan buscado una solución al corte del servicio respectivo. Igual, previo al corte, nosotros vamos a hacer una notificación y en este caso ya dándoles un tiempo de 24 horas para que o realicen el convenio de pago o cancelen estos valores para evitar el corte. En lo que tiene que ver con la empresa de agua potable, ellos al 31 de enero suspendieron el servicio a 22.452 cuentas. De las mismas, el 75% ya han llegado a un acuerdo de pago o en su defecto liquidaron la deuda. Lo importante, aseguran, es buscar soluciones, pues si no, las cosas pueden complicarse más. El primer camino es, tenemos en función a nuestro reglamento interno lo que se denomina el corte de vereda. Entonces ya no solamente le quitamos el neplo del tubito que va al medidor, sino ya realizamos un corte justamente en la llave de vereda y es un poco más complicado la reconexión. Esto podría incluso generar una coactiva, por eso antes de llegar a esas instancias sugieren que se comuniquen a cualquiera de los canales respectivos para generar los acuerdos. Tenemos habilitado nuestro aplicativo móvil que pueden descargarse de las tiendas de Google Play o App Store de manera gratuita. Agua de Quito, pues dentro de la normativa legal, está dispuesta a alargarnos un poco más en el plazo con la finalidad de que pues puedan nuestros clientes honrar el servicio prestado también. Estos trámites usted los puede hacer de manera virtual a través de los canales habilitados o de forma presencial en cualquier agencia de la EMAPS o de la empresa eléctrica Quito. Informó Javier Rosero. Vamos a otras informaciones. Tras las acciones tomadas por autoridades ecológicas en las Islas Galápagos, se constató la salud de las tortugas gigantes localizadas en uno de los volcanes de la región insular. Veamos. El trabajo que ha realizado el Parque Nacional Galápagos ha dado resultados, pues gran cantidad de tortugas están a salvo por las gestiones que se han llevado a cabo. Representantes de la iniciativa Restauración de las Tortugas Gigantes dio datos los cuales superan las expectativas de lo encontrado en las Encantadas. Se pudo observar un gran número de tortugas entre 15 y 10 años de edad y una gran variedad y distribución de vegetación que permite obviamente tener altas fuentes de forrajeo para esta especie. El estado actual de las diferentes especies de tortugas que se encuentran en el archipiélago es muy bueno
Cada una de estas poblaciones de tortugas tienen diferentes estrategias de manejo para lograr que sus poblaciones sean saludables. Pero que aún hay mucho por hacer. Mantener las especies de tortugas es un trabajo arduo, pues solo para realizar esta exploración, los encargados debían recorrer alrededor de 27 kilómetros al día para constatar la información. Y bueno, en el camino te encuentras con un sinnúmero de cosas, te encuentras con vegetación abundante, te encuentras con un montón de tortugas que se te cruzan por el camino, de todas las edades, de todos los tamaños, y justo estaban también en temporada de apareamiento, entonces ves un montón de machos aglomerados, ves ahí machos copulando con hembras. Es una población saludable, la proporción entre sexos es un macho por cada hembra, lo cual es un número ideal en la naturaleza. Y falta aún por procesar los datos y estimar el tamaño real de la población, pero yo diría que seguramente sobrepasa las 15.000 tortugas. El monitoreo se lo llevó a cabo en los alrededores del volcán Alcedo, informó Julio César Saona. En otra información les contamos que un incendio consumió la vivienda de una adulta mayor quien se encontraba durmiendo junto a su hijo. Gracias a la inmediata intervención de los moradores del sector pudieron socorrerla. El fuego se registró en el sector sur de Guayaquil. Un cortocircuito en una de las habitaciones de esta vivienda, ubicada en la avenida 25 de Julio y Oriente Sur de Guayaquil, habría sido la causa de este incendio. Los moradores del sector se percataron de las llamas y sobre todo de los gritos de la adulta mayor, quien se encontraba en el interior junto a su hijo, quien es discapacitado, pidiendo ayuda. Fue allí que los rescataron. Alcanzamos a ver que salía humo, pero pensaba que estaban quemando algo, pero de ahí hasta, ¿cómo se llama? Ya nos pusimos fila que salía el humo y se encendió todo y la señora iba saliendo por ese balcón corriendo, ¡ay, ay!, gritando. Subimos ahí por el árbol, y la traímos, como gritaba por el hijo que está allá. Y ahí está discapacitado, ahí la cogimos, no, vamos que ya está afuera, no quería. Prácticamente se quemó todo. 6 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil del sector sur llegaron al sitio. 30 elementos entre rentados y voluntarios pudieron apagar el fuego. Había un dormitorio al fondo que estaba completamente prendido. Tuvimos que ingresar por la planta baja y también por la parte de arriba a bajar temperatura, pero ya la situación está controlada. Afortunadamente la señora dueña que estaba en el interior alcanzó a salir y no fue afectada en lo absoluto. La casa es de construcción mixta. Solo se presentaron daños materiales. Solo daños materiales, un cuarto completamente contaminado en el interior también y una mercadería del bazar que también se consumió en un 50%. La afectada agradeció la gestión de los vecinos, pues dijo, volvió a vivir. En primer lugar, gracias a Dios, y viendo que mi hijo estaba a salvo, y ya mis amistades me auxiliaron, gracias al Señor. Es importante que la vida, y de ahí, esto sí, sino que estoy viendo para allá, es un perro blanco que duerme cerca de mí en el balcón, capaz que el animalito, ¿no? El animalito capaz que se me ha quemado, no lo veo, Padre Santo, Dios mío. En tanto, la policía se hizo presente para custodiar el sector. Los damnificados por el momento recibieron la ayuda de los vecinos del lugar, informó Carlos Julio Gurubendi.